Bien, ahora sí. Entonces la idea es poder compartir con ustedes un camino recorrido por los CREA del norte de Buenos Aires en este análisis de sustentabilidad. ¿Cuán sustentables son nuestros planteos agrícolas en el largo plazo? ¿Cómo lo medimos y cómo los definimos? ¿Hay indicadores objetivos realmente para poder medir esto? Y realmente son pocos o no hay. En aquel momento, en el 2007, hace 7 años, solamente pudimos encontrar un solo nivel objetivo para poder calificar la sustentabilidad de los planteos, que es información obtenida por Andrea Andriulo, investigador del INTA Pergamino, obtenida sobre sus experimentos de secuencia de cultivos de 25 años de duración. Y es una determinada cantidad de materia seca que hay que aportar por año, todos los años, en un planteo agrícola para la zona de Pergamino para mantener constante materia orgánica. Ahí estamos definiendo dos variables, la materia orgánica como indicador de sustentabilidad del sistema y un sitio muy específico, serie Pergamino no erosionada. Y a su vez, en esta discusión que estábamos teniendo zonalmente, había dos enfoques en cuanto a sustentabilidad. Un primer enfoque más ambiental y más productivo, liderado por el CREA San Pedro Villalía, con condiciones de productividad algo inferiores y suelos pesados, con algunas situaciones de erosión hídrica o de deterioro físico, con una baja participación de maíz en la secuencia, una alta participación de cultivos de cobertura que agregan costo, pero también agregan carbono, y por otro lado, la situación o el planteo que hacía el CREA Seguila Oriental de otra punta, con problemas de productividad más leves, pero un enfoque económico, y se preguntaba si era posible replicar en mayor proporción del área agrícola el mejor margen que el doble cultivo aportaba, buscando mejorar la economía. Es decir, dos enfoques, uno más ambiental y productivo y otro económico. Con esta discusión en marcha, la zona norte de Buenos Aires planteó en el año 2007 una serie de ensayos buscando responder una serie de preguntas, que eran básicamente, partiendo de una rotación agrícola tradicional en tercios, ¿era posible incorporar mayor proporción de doble cultivos en la secuencia? Esos doble cultivos capturaban más recursos, aportaban más carbono como indicadores de sustentabilidad, mejoraban el resultado económico. En este diseño simple se compararon estos tres aspectos en cultivos simples, maíz y soja, contra 5 cultivos dobles, con diferentes antecesores de invierno y sucesores de verano. ¿Cuáles fueron las conclusiones? En primer lugar, con claridad, todos los cultivos dobles aumentaron la captura de recursos en el sistema. La captura de agua se duplicó, pasó a ser del 80% del agua ofrecida en cultivos dobles. La captura de radiación aumentó un 33%. La exportación de nutrientes, por otro lado, a través del grano aumentó un 30% en fósforo, un 20% en azufre, el nitrógeno no se movió. Y en cuanto al aporte de carbono, todos los dobles cultivos aportaron entre un 5 y un 15% más carbono, que es indicador de referencia de 11 toneladas de materia seca. Los cultivos simples, maíz y soja, no llegaron. Y en cuanto a margen, para esta serie de 4 años, con datos de productividad reales y con costos y precios reales, los márgenes brutos promedios de los dobles cultivos superaron en un 15% el de soja de primera y en un 30% el de maíz. Con lo cual estábamos respondiendo a esta serie de preguntas, tanto ambientales y productivas como económicas. Pero este diseño simple tenía un defecto y era que el enfoque era estrictamente sobre cultivos individuales. Hubo una revisión en el 2010 y se plantearon una serie de ensayos hacia adelante y por 2 años más sobre los mismos sitios más complejos, tratando de entender la secuencia, de mirar la secuencia en su conjunto y ver cómo operaban los cambios, con una premisa básica, agronómica, en qué medida la historia previa condiciona la productividad de los cultivos sucesores. Y también en qué medida se podía entender el sistema, tratando de medir en secuencias ensambladas cuánto carbono aportaba cada una de las secuencias y cuánto mejoraban el resultado económico. Entonces, como les decía, sobre los ensayos en los mismos sitios que se venían trayendo, con diferentes secuencias anteriores más o menos intensas, se planteó en el 2011 un trigo-soja y posteriormente se cerró la secuencia con un maíz. Con lo cual teníamos 6 secuencias funcionando en los mismos sitios. Esto implicaba tener una secuencia con un 33% de superposición, que es la tradicional en tercios que lleva la zona, y otras 5 secuencias más intensas con el 66% de doble cultivo. ¿Y qué medimos? En primer lugar, definimos que el suelo tiene memoria. Secuencias agrícolas intensas previas condicionaron la productividad de estos últimos 2 cultivos de la serie, trigo-soja y maíz último, afectando la captura de recursos, la forma eficiente o no eficiente que usaban esos recursos y su productividad por consecuencia. ¿Y cómo se afectaba eso? Secuencias intensas previas a esos 2 cultivos, más cargadas en gramíneas sucesivas, afectaban la productividad. En cambio, alternancia de gramíneas y leguminosas potenciaban esa productividad final.
Y en cuanto al aporte de carbono, básicamente las 5 secuencias intensas con 66% de doble cultivo superaban ese umbral teórico de referencia de 11 toneladas. La secuencia en tercios no llegaba, le faltaba un 10% para llegar a ese umbral de referencia. Y en cuanto al resultado económico, de las 5 secuencias intensas, solo 2 superaron entre un 5 y un 10% el margen bruto promedio de la secuencia tradicional en tercios. Con lo cual íbamos filtrando la información y buscando una conjunción de 2 ejes de este tema de la sustentabilidad. El eje ambiental, considerando el aporte de carbono al sistema de cada secuencia, y el eje de sustentabilidad económica medida a través del margen bruto. Íbamos cerrando conclusiones en diseños cada vez más complejos. Y llegamos al año 2013 y 2014 con esta trayectoria transcurrida. Y acá el planteo fue que todos estos ensayos, tanto en el enfoque individual como en el enfoque de secuencia, fueron hechos sobre ambientes sin deterioro. Se medían transformaciones en forma indirecta en el sistema, midiendo solo productividad, captura de recursos, eficiencia de uso de recursos, pero no estábamos midiendo qué estaba pasando con el suelo. Surgió la inquietud de ver qué es lo que está pasando en la medida que operamos sobre el sistema cuando modificamos la secuencia agrícola. Y tratar de medir esas transformaciones buscando indicadores. Que esos indicadores nos permitan tener diagnóstico de situación, que nos permitan tener idea clara de márgenes de mejora y sobre todo que nos permitan plantear estrategias de cambio y estrategias de manejo en el sistema. Estas estrategias de manejo y estos indicadores que son ecológicos se agregan a esa cantidad de indicadores técnicos, indicadores de productividad que veníamos trayendo. Y tiene un enfoque no solamente de operar sobre el sistema, sino también un enfoque de empezar a generar información para obtener licencia social para operar, para poder compartir con la comunidad. Este nuevo diseño está planteando en ambientes distintos de la zona, de suelos más pesados de la costa, intermedios y arenosos del oeste, en sitios con deterioro y sin deterioro, forzar secuencias para tratar de medir cambios en el suelo. Por ejemplo, una secuencia intensa de deterioro significa plantear 3 hojas continuas sobre ambientes o, como extremo, planteos de secuencias más intensas, medir indicadores del suelo al inicio y al final de la serie, buscando a ver cuáles son sensibles. Somos conscientes que en esta búsqueda de indicadores es posible que no sean lo suficientemente sensibles para poder detectar cambios o que un ciclo de 3 años no sea suficiente para medirlos. Planteamos, por ese mismo motivo, momentos de revisión intermedios y de revisión final. Acá estamos corridos por el tiempo, contando la trayectoria y hasta acá llegamos en el año 2014 en la definición de estos ensayos y que tienen una proyección de 3 años más. Con esta trayectoria, y si miramos hacia atrás, ¿qué es lo que la zona ha aprendido? En primer lugar, a ordenar en forma más eficiente la secuencia agrícola intensa, alternando gramíneas y leguminosas, buscando potenciar no solo el aumento de aporte de carbono, sino también la productividad y el resultado económico, juntando esos 2 ejes básicos de los 3 del concepto de sustentabilidad. También aprendimos que la alternancia de gramíneas y leguminosas es clave en una secuencia agrícola intensa y que la inclusión de soja de primera como único cultivo tiene una validez ambiental importante. Muchas gracias. ¿Me descuentan el trago de agua del tiempo? Desde el punto de vista que funcionaría en una secuencia intensa, la soja como digestora de toda la acumulación de carbono anterior y como potenciadora de la productividad que sigue. Aprendimos a ubicar el maíz en una posición distinta como cultivo de segunda sobre arveja, potenciando la productividad que ese antecesor le brinda al maíz y ese compartir de costos que mejora su resultado económico. Ahí estamos aunando también toda la experiencia de la zona en lo que hace a maíces de diciembre. También aprendimos que el hecho de encarar una secuencia agrícola intensa implica incorporar en cierta proporción especialidades, como es la arveja, o cultivos pseudo-commodities de demanda restringida, como puede ser la cebada, y si es cervecera, con impacto en la calidad. Este tema de las especialidades es un dolor de cabeza desde el punto de vista comercial para los productores de commodities, porque implica entrar y desarrollar un canal comercial distinto que los commodities y que además opera distinto, opera de forma distinta. Implica poner un fuerte foco en conceptos de calidad que el productor de commodities no se ve obligado a hacerlo. En especialidades sin calidad no hay mercado, no hay precio, no hay venta. Implica también sembrar con precio ciego, no hay posibilidad de arbitrar precios a futuro como normalmente hacemos en los commodities. Pero algo más importante que todas estas conclusiones de sistema y tecnológicas fue la construcción de capital social en la zona.
En primer lugar, la consolidación y poder contar en la zona con un equipo técnico, profesional, eficaz y eficiente de desarrollo de ensayos. Si no hubiéramos contado con este equipo, esta información y este conocimiento no hubiera sido posible de ser generado. Consolidó además la relación de la zona con la Universidad de Buenos Aires, que ya era bastante sólida antes, y a través de la universidad con el CONICET, con la participación de un becario en su tesis de maestría junto con nosotros, y posibilitó a la zona contar con un sólido frontón académico que le permitió afilar las preguntas y definir con claridad metodologías de obtención de respuestas, analizar los resultados y replantear preguntas nuevamente a futuro, en una complejidad creciente. Pero sobre todo, desde el punto de vista de la zona, como estructura social, le permitió incorporar la habilidad de plantear preguntas cada vez más complejas y responderlas, dar respuestas no solo tecnológicas y productivas, sino también económicas, y en este nuevo enfoque, ambientales y ecológicas. Para ir cerrando, porque me quedan 4 minutos, claramente este tema de la definición de la secuencia agrícola es un ámbito de decisión, no digo plena, pero bastante importante del productor. En este escenario agrícola que se nos presenta a futuro, con demanda, con uso de insumos cada vez más intensa, con insumos con dependencia muy fuerte del productor y del proveedor de los insumos, con costos en alza, con insumos que ya vienen saliendo con apariencia de obsolescencia programada, y con esta complejidad que nos planteaba Emilio ayer en su charla, este tema de la definición de secuencias de cultivos es un ámbito de autonomía de decisión del productor. En este contexto complejo y además de precios en baja, gran cantidad de las empresas de la zona están incursionando en estos planteos de agricultura intensa. Y por último, este nuevo enfoque ecológico de la zona, de los ensayos zonales, buscando no solamente respuestas tecnológicas y económicas, sino también con un foco en la ecología, busca dar respuesta al eje social, de aceptación social de nuestra actividad, desde el punto de vista de la sustentabilidad. Hemos sido testigos en los últimos meses de no diría un diálogo, sino casi una confrontación sobre la licencia social para el uso de la tierra. Uno veía opiniones casi enfrentadas de distintas posiciones, con una fuerte carga ideológica y con posiciones tomadas, muy poco diálogo y muy poca información concreta. Es objetivo de la zona generar estos indicadores ecológicos no solamente para uso propio, para formulación de estrategias de cambio y de mejora de los sistemas de producción, sino también para generar información sólida, genuina, que nos permita interactuar con el medio. Porque claramente hoy el productor, el empresario no está solo, él y su negocio, está interactuando en un entorno, con una serie de grupos de interés que interactúan con él de diferente forma y en diferente grado de relación, pero son los que en última instancia validan el negocio y validan la actividad del propio productor. En esa instancia entonces está la zona buscando estos indicadores para que en una instancia de diálogo, tratando de generar diálogo y un aporte generoso, claro y transparente a la sociedad, esté en la búsqueda de esta licencia social para operar. Bien, y acá termino con un crédito de 2 minutos, con esta imagen que tienen ustedes ahí, y que básicamente no es de la zona norte de Buenos Aires, no es obtenida por nosotros, pero que refleja una clara aspiración de la zona, que es tener una agricultura diversa, intensa, imbricada, conviviendo con la sociedad como está reflejada en el pueblito de más arriba. Y acá termino. Muchas gracias por su atención.